el tema que vamos a trabajar ahora va a ser la comunicación. La comunicación es básica para el ser humano. Se dice que nosotros somos seres sociables por naturaleza, es decir, nos gusta comunicarnos, ¿no?, de diferentes formas, mediante el lenguaje verbal, mediante el lenguaje no verbal, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar entonces ahora las definiciones lingüísticas, ¿no?, de la comunicación. Para hablar de comunicación tenemos dos puntos básicos que son lenguaje, lengua y habla, los cuales tienen que estar bien definidos y diferenciados. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es la facultad humana para comunicarse. En cambio, en la lengua se refiere al idioma de los hablantes, por ejemplo, el español, el inglés, el francés, portugués, etc. En cambio, el habla se refiere a la realización individual de la lengua, se refiere entonces al acto concreto, ¿no?, al momento de verbalizar. Ese es el habla. Otro punto importante en cuanto al tema de la comunicación son los elementos de la comunicación. Por ejemplo, este ejemplo dice: Juan lee poemas humanos de César Vallejo en la Biblioteca Nacional. ¿Quién es entonces aquí el emisor? El emisor vendría a ser César Vallejo. En este caso es el autor o escritor. El receptor es aquel que va a recibir el mensaje. ¿Quién entonces es aquí el receptor? Vendría a ser el lector o el oyente, que en este caso es Juan. ¿Cuál es el código en cuanto a la forma de comunicarse? Es el castellano. El código es un sistema de signos, el cual tiene diferentes reglas. En este caso es el castellano. Luego, otro elemento es el mensaje. ¿Qué es lo que le transmite Vallejo a Juan? Son los poemas humanos. ¿Cuál es el canal por el cual se comunican el emisor y el receptor? En este caso es el libro. No, en un acto comunicativo puede ser el canal, ¿no?, el auditivo, ¿no?, etc. En cuanto a contexto, se refiere al lugar donde ocurren los hechos, se refiere al espacio temporal. En este caso vendría a ser la Biblioteca Nacional. Y por último, tenemos al referente. El referente vendría a ser la situación, el contexto donde ocurre, por ejemplo, el hecho de escribir poemas humanos. ¿A qué se refiere poemas humanos? ¿De qué trata, por ejemplo? Trata del dolor, de la pobreza. Entonces, esta fue una manera clara para que ustedes se den cuenta acerca de las definiciones lingüísticas y los elementos de la comunicación mediante un ejemplo.